y los despidieron. Amén. En esta mañana vamos a continuar la secuencia del domingo anterior bajo el tema una fe tangible. Y quiero recalcar y explicar que la palabra tangible en el significado original o normal, en el diccionario en español, significa algo que puede tocarse. Y quiero aclarar que cuando hablo de la fe tangible, no hablo de que el ser humano necesite algo físico para creer. Esa fue la mentira que Satanás le metió a las naciones. Colocar Dios como si fuera muñecos de madera, hojalata, metal, piedra, cualquiera sea una tipificación, porque al ser humano le gusta tocar para creer, le gusta lo tangible para creer, pero eso fue lo que Satanás infundió en el mundo para que el hombre, como él quiere creer en lo que puede tocar, es una horrible expresión de Dios. Pero nuestro Dios, lo que estamos diciendo cuando hablamos de una fe tangible, no es que tengo que ser como Tomás de tocar para creer, porque ni siquiera es ver para creer, es tocar, porque Tomás pidió tocar, sino que cuando Dios se manifestó al mundo, lo hizo tangiblemente, tanto que Pedro y Juan tocaron a Jesús. A eso me refiero. Lo aclaro porque ahora viene la parte que dice: desde su comienzo ministerial, el apóstol Pablo definió lo que la iglesia debe continuar haciendo con respecto a la fe tangible. Y dice en Hechos 13 que habiendo ayunado el grupo que estaba allí en Antioquía de Siria, porque había dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria, este fue el segundo epicentro del evangelio. Después de Jerusalén vino Antioquía de Siria, que aparece en capítulo 13 versículo 1, dice que se reunieron para orar y ayunar, y ministrando al Señor habló el Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo definió los mismos parámetros que es la iglesia primitiva en la iglesia primitiva hasta la actualidad con respecto a la fe tangible. Versículo 8 de Hechos 13. Pero le resistía Elimas. ¿El qué? El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. El procónsul solamente había oído lo que Elimas le traía, pero no conocía el mensaje del evangelio, ni de la cruz, ni de la salvación. Dice que Elimas resistía. Siempre el evangelio tendrá resistencia. La fe tangible Dios la ha dado para que el poder de Dios se haga manifiesto, no solamente como un hermoso sermón. Pablo no solamente predicó hermosos sermones, demostró la tangibilidad del poder de Dios. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, recuerda que lo que le estaba explicando, el significado de Saulo viene de Saúl, viene la palabra Saúl, de Saúl. Y decíamos el domingo anterior que ambos, tanto Saulo como Saúl, eran de la misma tribu, pero dice, Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué? El Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, escuchen lo que dijo Pablo, el apóstol: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Escuchen la sentencia, que es tangible. Ahora pues, léalo usted. O sea, que no eran puros cuentos de que el apóstol nada más predicaba y hablaba y era un charlatán. Tenía tangiblemente el poder de Dios que se manifestaba aquí para juicio y más adelante para sanidad. El mismo poder de Dios que sanaba a los enfermos mató a Herodes. El mismo poder de Dios que resucitaba a los muertos mató a Ananías en Zafira. La fe es tan tangible que en este punto Dios intercede en la historia, entra a jugar en la historia y toma a este mago, falso profeta, y le hace un juicio a través del apóstol Pablo. Entonces el procónsul, viendo, no dice oyendo, porque la fe tiene tangibilidad, viendo lo que había ¿qué? Sucedido. Repita conmigo: Dios desea que creamos y también que veamos su poder.
viendo lo que había sucedido, es decir, irrumpe Dios en la historia a través de un juicio de un hombre que estaba normal y ahora está ciego, y eso hizo que el procónsul romano, viendo esto, ¿qué dice? Creyó. Algunos van a necesitar ver para creer. Algunos. El procónsul vio lo que pasó, vio un poder superior, que es el poder de Dios, tangiblemente, y dice, creyó, pero ¿cómo? Maravillado de la doctrina de quién. Una verdadera fe tangible trae también el poder y la doctrina correcta. Porque cuando yo hablo de la fe tangible, no hablo de un nuevo evangelio, es el que siempre ha sido. Repita otra vez, una fe tangible. ¿Qué era lo que resistía a Elimas? La doctrina del Señor, nada más y nada menos. Pero Elimas se dio cuenta ahora que Pablo no era solamente un charlatán o un predicador de nuevos dioses, sino que en verdad sobre el apóstol Pablo estaba el poder real de Dios y se hace tangible con una ceguera. Entiende que el Dios irrumpe la historia. ¿Cuál es el pensamiento del mundo actualmente? Yo decía el domingo pasado, la gente dice, Dios no se mete en esto. Y eso es un error. Aquí Dios se metió en medio y quita el estorbo que tenía el procónsul, lo deja ciego y ahora él cree, maravillado de la doctrina del Señor. Repite conmigo, la doctrina del Señor. La doctrina del Señor también trae una tangibilidad de la fe. Ahí mismo en la introducción que Pablo hace del Evangelio en esa región del mundo, comenzando en Antioquía de Siria, y ahora está en Chipre cuando pasa lo de Elimas, el mago. A la altura del versículo 18, Hechos 13, 18, vamos a salir un poquito antes del 16. Pablo está ahora en Antioquía de Pisidia. Escuche esto, ya está en otra ciudad que se llama Antioquía, pero en vez de estar al norte de Israel, que es la parte de Siria, ahora está en Pisidia. Mire lo que dice la palabra ahí en el versículo 16, vamos a leer un poquito antes. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, escuchen lo que dijo Pablo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Les pregunto, ¿Dios solamente habló o ejecutó un juicio en Egipto? ¿No hizo maravillas también? ¿O la fe para los israelitas fue una fe aparente, imaginaria, y no hubo intervención divina en el mar? Les pregunto. Entonces la fe, tristemente a veces asociada con la imaginación, pero la fe nuestra, en la que confiamos los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, es una fe tangible. Y Pablo, desde esa escritura, comienza a hablarles hasta el versículo 39, comienza desde los días de los padres en Egipto hasta Jesucristo el Mesías. Un resumen. Miren ese discurso de Pablo que arranca en el versículo 16 y va a parar hasta el versículo 39 del mismo capítulo 13. Es decir, Pablo hizo varias estaciones en varias ciudades. El mensaje fue el mismo, no lo cambió. Hizo Pablo un resumen desde el Éxodo o los padres, primeros días, hasta Cristo el Mesías. En el capítulo 14, versículo 1 mismo, en esa secuencia histórica que nos narra Lucas, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos, ¿qué dice? Que no creían. ¿Qué hicieron? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se estuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Repita eso, hablando con denuedo. Confiados en quién. No una fe imaginaria, una fe real. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Escuchen cómo da Dios testimonio. Y se usa la palabra testimonio, que anoche los jóvenes les enseñamos que es el testimonio. Es el paso del evangelio a otra persona. En el atletismo, el testimonio es la varita esa, el palito que se pasa, ese es el testimonio. ¿Y qué debemos hacer con el evangelio y con la fe? Pasarla a otro para que ese corra y se la dé a otro.
Pero mira lo que dice la palabra. ¿Qué hizo Dios? El cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Van combinados el testimonio con la palabra de su gracia, concediendo, repita, concediendo, que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué cosas? No eran charlatanes los apóstoles, tenían una fe tangible, tan tangible era que Jesús sanaba a los enfermos a través de ellos. No eran solamente mensajes bonitos. Vieron que además de la capacidad de Pablo como orador, había en este hombre poder de Dios tangible. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5? Vamos a buscarlo. Búsquelo en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Dice el apóstol Pablo mismo a la iglesia de Corinto. Vamos a leer un poquito antes para entender el contexto desde el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de quién, ¿el testimonio de quién? De Dios. ¿Qué hago cuando predico el evangelio? ¿Qué testimonio estoy pasando? No el mío, no es mi evangelio ni mi mensaje, es el de Dios. ¿Qué hago cuando le paso el evangelio a otro? Pasando el testimonio tangible. Es una realidad. Hasta ese entonces los griegos pensaban que los judíos se habían dividido en varias facciones, incluyendo el cristianismo, y que eran puros cuentos de viejas, hasta que vieron a un hombre llamado Saulo, que fue hasta Atenas a predicarles la fe tangible de Dios. ¿Ustedes creen que el evangelio es imaginario? Eso es un error. Dios tiene testimonio y testigos en la misma creación de Dios. Todo lo que Dios creó tiene un diseño inteligente y es tangible. Hemos cometido el grave error de sacar la ciencia del conocimiento bíblico. Y cuando los microbiólogos y los científicos encuentran en la misma formación molecular de la naturaleza que hay un problema con entender quién formó eso, la iglesia simplemente, me perdona lo que voy a decir, cierra la Biblia y mira hacia un lado. Cuando bíblicamente hay pruebas indubitables, como dice Lucas, del evangelio y el poder del Señor, en su fe tangible. ¿Saben qué piensa la gente hoy en día? Que el evangelio es algo imaginario y que no tiene nada que ver con el universo. Todo lo que está en este universo fue creado por Él y para Él. Dejemos de estar sacando el conocimiento, el pensamiento, la ciencia, la medicina, todo lo que Dios ha permitido que el hombre conozca, aún la arqueología, porque Dios quiere a través de ese conocimiento que de cierta forma, como decía Pablo en Atenas, de alguna manera conozcan al Señor. Muchos ya se han convertido en el microscopio, en el telescopio. Muchos se han convertido ya a Cristo porque hay pruebas indubitables según Lucas. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando Pablo menciona la palabra sabiduría, menciona la palabra sofía. La palabra sofía, de donde viene el vocablo filosofía, es que Pablo quiere hacer diferencia con esto, que Pablo no es un filósofo. El evangelio de Dios no es filosofía, es una tangibilidad real. Escucha lo que dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Miren el epicentro del evangelio de Pablo. ¿Y a este qué? Y cuando uno hoy en día habla de crucificado, la gente, el mismo pueblo cristiano se te retira. Ah, ya vas a hablar de la cruz. ¿De qué más vamos a hablar, iglesia? Les pregunto, ¿fue una cruz imaginaria? ¿A Jesús lo colocaron en un madero imaginario? ¿No fue tangible? ¿No fue madera rústica? ¿Los clavos fueron imaginarios? Hay evidencia arqueológica de cientos de clavos en la región de Palestina. En la misma zona en que fue crucificado Jesús, hay cientos de clavos enterrados que los mismos arqueólogos han descubierto cómo eran los clavos, su composición metálica y su antigüedad. Entonces la cruz del Calvario no es una historieta, me perdonan lo que voy a decir, no es un cuento de Condorito, es una realidad. Diga, la tangibilidad de la fe. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y estuve entre vosotros con debilidad. Es decir,
No estamos hablando de que Pablo era un Superman. Diga conmigo, el apóstol Pablo reconoce que era débil. Escucha lo que dice: con debilidad y mucho temor y temblor, no confiar en sus capacidades. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana ¿qué? Sofía. Donde viene el término filosofía. O sea, ahora está diciendo en español: no soy un filósofo, no soy un orador griego, sino con demostración. Ojo, aquí viene la tangibilidad de la fe. Con demostración del Espíritu y de poder. O Pablo y Pedro igual solamente hablaban de las sanidades y Dios a través de ellos no ejecutaba una sanidad tangible. O le decía: imagínense que son sanos. No, van a ser sanados por el poder de Dios. No se lo imaginaban. De hecho, la palabra imaginación, cuando aparece en el contexto bíblico, habla de lo que los griegos creían y los romanos creían, e imaginación de hombres. Pero no debemos usar muy a menudo la palabra imaginación, porque es como si dijéramos: no es real. Les pregunto, ¿la fe es imaginaria o es real? ¿Qué es lo que buscamos como maestro de la palabra en estos 2 domingos? Que usted sepa que la fe es literalmente tangible. Es decir, Dios dejó un rastro en la historia, evidencias de que el paso de Jesús por la tierra fue real y de que el paso de todo lo que la Biblia dice es real, incluyendo cartografía, geografía, geología, antropología, arqueología. Todos están descubriendo hasta hace poquito lo que las escrituras dicen hace muchos años. Amén. Mira lo que dice: para que vuestra fe, porque estamos hablando de la fe que tangible, para que vuestra fe no esté fundada en la ¿de quiénes? Llámese filosofía existencialista, o lo que usted le quiera colocar, o llámese imaginación de hombre, o inventos, cuentos de viajes, decía Pablo, fábulas artificiosas. La fe no es una fábula. ¿Sabe cómo nos ve el mundo nosotros? Hay un montón de locos reunidos ahí cantándole a Dios. Pero de entre nosotros deben levantarse arqueólogos, médicos, que comprueben con la ciencia que la Biblia es real. Para que no haya excusa, para que nadie diga el día del juicio: no, a mí no me hablaron de Dios. No. ¿Y dónde está Dios en su creación y en la naturaleza y en las moléculas y en los átomos? ¿O acaso ahí no está el poder de Dios? Pregunta. Entonces diga conmigo: mi fe no es una fe imaginaria, es la fe en el Hijo de Dios, el cual murió por mí en la cruz del Calvario y fue real. No se imaginó el dolor, lo experimentó. Repite conmigo: una fe tangible. Pablo dice que la fe de la iglesia no está fundada en la sabiduría de los hombres, ni lo que mucho que sepan los hombres, sino en el poder de ¿quién? Les pregunto: ¿el poder de Dios es imaginario o es real? ¿Quién colocó el sol ahí? Comencemos con un pequeño ejemplo de fe tangible. ¿Qué hace el sol allí, haciendo un movimiento hace miles de años? ¿Qué hace el sol moviéndose? ¿Por qué no se ha detenido? ¿Por qué no logramos ver a Dios en la creación? Porque nos enseñaron mal durante muchos años. Nos han predicado una fe imaginaria cuando es real. Cada ser humano en el planeta vive y respira porque él lo desea. ¿Y qué ha hecho la humanidad? No, esos son unos locos predicando algo que no tiene sentido. Y nosotros, teniendo las armas, teniendo las evidencias, no se las mostramos a ellos en su rostro para que las mismas escrituras hablen contra ellos mismos. Les pregunto algo: ¿Dios tiene superhumanos? No los tiene. Dios tiene hombres y mujeres débiles que confían en una fe que es una fe real. Regresemos a Hechos 14. Otra vez. Hechos 14. A partir del versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, escuchen, y otros con los apóstoles. Había una discrepancia. ¿Quién tenía la razón? Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, están predicando la verdad. ¿Y cuál fue el premio de llevar la fe tangible? Apedreamiento. ¿Y qué pasa hoy día con los predicadores? ¿Los apedrean o los elogian? Algo está pasando. Diga conmigo, diga: algo está pasando. Porque antes a las iglesias le tiraban piedras, ahora le tiran flores.
Los pastores de hace 40 años, ¿saben cuál era su queja máxima? Ustedes recuerdan porque algunos de ustedes tiraron piedras. Algunos. Y el culto, ese curso está pesado y tiraban piedras y sonaban los techos, les partían las tejas. Porque no les gustaba lo que oían. Hoy en día dice, no, déjenlos que hablen porque es igualito al mundo, hablan igual. Algo ha pasado. Pero la fe nuestra no está fundada en la sabiduría de los hombres. Dice la palabra, habiéndolo sabido, escuche lo que hace un hombre de Dios. No es Superman. Y aunque sabe que la fe es tangible, el apóstol Pablo con su gente, ¿qué dice? Versículo 6, huyeron. Ay, no tienen unción, se fueron corriendo. Diga conmigo, son seres humanos. El apóstol Pablo no se quedó arrepintiendo ni orando por ellos. ¿Qué dice literalmente? ¿Huyeron a dónde? ¿Y de ciudades de qué? Está narrando Lucas. Y a toda la región circunvecina. Dios permitió la persecución para que el evangelio se siguiera expandiendo. Y aunque anunciábamos la fe tangible, también de vez en cuando corrían. ¿Qué nos ha enseñado actualmente en el modelo esquemático mental de la iglesia metafísica? No, tú todo lo puedes. Hermano, si vienes con piedra, no, quédate ahí, espérate. Pablo está huyendo. Pero es que ellos tienen que guardarme. Hermano, y si no, ¿sabes que en una ocasión a Pablo lo descolgaron en una canastilla para huir de los damasenos? ¿Se acuerdan en Damasco cuando Pablo se convirtió? Lo bajaron por una canastilla. ¿Por qué no se quedó y dijo, yo soy Superman? ¿Cuántas veces fue apedreado el apóstol Pablo? ¿Cuántas veces fue azotado? El equilibrio es que aunque estoy predicando la fe tangible, Dios permite condiciones y situaciones extremas en nuestra vida. La fe tangible no lleva a armar superhombres ni supermujeres. La fe tangible es creer que Dios es real en la creación, en la naturaleza y en el universo, pero también que la gloria y el poder es de Él. Y yo soy débil, pero Él es fuerte. ¿Cuántos reconocen? Diga conmigo, yo soy débil, pero Él es fuerte. Amén. ¿Me están entendiendo, hermano? Gloria a Dios. El apóstol Pablo siguió su curso. Este es el primer viaje misionero de Pablo y lo repitió igual en todos los viajes. Ahí mismo dice en capítulo 14, versículo 8. Estamos hablando de la fe tangible. Y cierto hombre de Listra estaba... Vamos a ver quién está narrando y por qué tiene la autoridad de narrar médicamente el dictamen de este paciente. Lucas es médico y está narrando hechos. Y dice Lucas en su lenguaje de medicina de ese tiempo, estaba sentado imposibilitado de los pies. Escuchen que está narrando un médico el dictamen de este hombre. No crean que el que está narrando es un loco extremista cristiano que tiene mente de loco. Un médico cuerdo está dando un dictamen, imposibilitado de los pies, sentado, cojo de nacimiento que jamás habían dado. ¿Quién certifica esa orden médica? Lucas. O sea, Dios colocó un médico allí, el que narró el libro de los Hechos fue un médico impresionante y está dando un dictamen. Pero ante el dictamen hay ciertamente humanamente dos salidas. A unos médicos dicen, bueno, ore al Señor. Cuando usted le dicen eso, hermano, le están diciendo en su rostro, tenga más fe, ore, clame, que sea la voluntad de Dios. Porque hay limitaciones en los tratamientos. Entonces la gente quiere que los médicos sean Dios. No pueden con todo. Diga conmigo, no pueden con todo. Ellos también tienen familia, son humanos, respiran, se resfrían de vez en cuando, por si no sabían. ¿Qué queremos de los médicos cuando vamos allá a pelear con ellos? Cuéntenme. Que hagan todo, hasta que nos bañen, ¿cierto? Pero también son seres humanos. Pero miren lo que dice Lucas, da el dictamen. Este oyó hablar a Pablo. Ahora, si es fe imaginaria, ¿qué pasó aquí? El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, no sabemos en qué condición Pablo se dio cuenta, pero dice que viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. ¿Qué le dijo? No, es que lo que predican esos evangélicos locos es una fe imaginaria. No, levántate derecho. ¿Sobre qué?
tus pies. ¿Y él qué hace? ¿Y él qué hizo el hombre? Le pregunto, ¿era una fe imaginaria? Era el poder de Jesús realmente actuando. Dice que no solamente se levantó, saltó y ¿qué hizo? Entonces la gente, visto, recuerden que estamos hablando de la tangibilidad de la fe, visto lo que Pablo había hecho, pensaban ellos que Pablo lo había hecho. Ojo lo que dice, Lucas es descriptivo. Entonces la gente, diga conmigo, la gente, es la gente la que se inventó esa película de que Pablo fue el que lo cerró. Visto lo que Pablo había hecho, dice Lucas, alzó la voz diciendo, escuchen lo que sucedió, porque es que estaba tan paganizado el mundo griego, y estamos en Listra, que es una zona del mundo griego, y vamos a ver que se va a manifestar la doctrina de esta gente, porque después del milagro y la sanidad, hay que fortalecer la fe de las personas con la doctrina, porque si no la gente se inventa una doctrina nueva. Escucha lo que pasó. La gente alzó la voz y en vez de alabar a Cristo y el Padre Eterno, diciendo en lengua licaónica, que es la lengua de los habitantes de Listra, dioses bajo la semejanza de ¿qué? De hombres, porque al ser humano le gusta lo tangible. O sea, yo creo en el micrófono porque puedo tocarlo. Yo creo en la Virgen de Guachaguacha porque la puedo tocar. La gente eso es lo que cree. Diga conmigo, Dios no es un ídolo. Y tampoco tenemos que tocar a Dios para creer. Diga, yo debo creer lo que la Biblia dice, pero no deja de ser fe tangible, ¿entiende? Diga conmigo, Dios es una realidad. Diga, y esa realidad creó el universo. Resulta que los griegos inventaron, los romanos inventaron la palabra universo. Los griegos decían el cosmos, los romanos hablan del universo. Pero ¿sabes qué habla el libro de Génesis? Habla de la creación. Repite conmigo, creación. El término universo es un término que los romanos inventaron para, digamos, amalgamar los conceptos griegos del cosmos. Pero la palabra bíblicamente es creación. O sea, en el principio creó Dios. La palabra, el verbo es bará. Diga, bará, que es crear. Dios creó. ¿Cuántos creen que Dios creó? El mismo Dios que creó todo envió a su Hijo unigénito. ¿Lo creen? ¿Usted cree que Jesús vino a jugar a la tierra y a ser un personaje imaginario? La gente lo vio comiendo, sudando, caminando, dejando huellas en el suelo. O usted le va a decir a Pedro, Pedro, ¿te imaginaste a Jesús? ¿Qué dice el apóstol? Decíamos el domingo. ¿Qué decía Juan? Tocante al verbo de vida, lo palparon nuestras manos, lo vieron nuestros ojos. ¿Cómo le va a decir tú a Pedro y Juan? ¿Usted se está imaginando a Jesús? Les pregunto, ¿nos estamos imaginando a Jesús? Estamos muy plagados del mundo griego. Para los griegos, el tiempo es un fenómeno en el mundo. Para la Biblia, el mundo un día no era. Y resulta que es al revés. El mundo es un fenómeno en el tiempo. Es lo contrario. Un día, aunque usted no crea, esta tierra no era. Y ese sol que está allí brillando no estaba. Alguien lo colocó perfectamente allí. Pero ahora la humanidad mira hacia un lado y el ateísmo ignora que hay un Dios. Y aunque digan que no hay un Dios, nuestra fe es tangible. Y por ella vamos a morir. Deberíamos morir por la fe tangible. Diga conmigo, nuestra fe no son fábulas artificiosas ni cuentos de viejas, así lo dice la Biblia. Diga, sino que nuestra fe está fundamentada en el poder de Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Y si él lo dice, yo lo repito, igualito como él lo dice. No está fundada ni siquiera en los hombres, sino en el poder de Dios. Diga conmigo, realidad. Repita conmigo, el evangelio y la palabra son una realidad. Y miren que enseguida dijeron, como el ser humano siempre hace, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ah, pero no creen que Jesús es humano, pero sí creen que Pablo y su compañero son dioses. ¡Qué contradicción! ¡Qué ensalada de creencias tiene el paganismo! Y no crean que eso ocurrió solamente en el siglo I. Hoy en día la gente esto es lo que cree. Salga a la calle y haga encuesta y pregunta a la gente, y la gente tiene un concepto distorsionado de Dios porque no lee la Biblia. Y a Bernabé llamaban Júpiter. ¿Ya vieron dónde viene el nombre del planeta Júpiter? Y a Pablo, ¿cómo? ¿Y cómo se llaman los planetas? Los nombres romanos. Los días son romanos, los meses son romanos. Todo está plagado del imperio romano.
pero llamaban a Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Se dieron cuenta que cuando Pablo oró por el hombre fue sanado. Entonces a Júpiter le atribuían el poder de la sanidad. Y Mercurio, y Bernabé llamaban a Júpiter, perdón, y a Pablo Mercurio, porque había hecho el poder, porque este era el que llevaba la palabra, o el que predicaba mejor. Y el sacerdote de Júpiter tenía su propio sacerdote, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo ¿qué? Toros y guirnaldas, elementos físicos que ellos adoraban, delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre que quería ofrecer sacrificio. ¿Qué paganismo tan acérrimo? ¿Ustedes creen que Pablo dejó que se armara ese zafarrancho con lo que acaba de ocurrir? El apóstol Pablo, junto con Bernabé, no se alegraron. Dice lo que sucedió en ellos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres. Hay que decir esto a muchos predicadores hoy en día. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios imaginario, al Dios que, y hay un pasaje sentenciativo que dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, no imaginario. Diga conmigo: Dios es real. Diga: y si Dios es real, mi fe es tangible. Pastor, pero no entendemos. O sea, que hay que tener un libro para creer en Dios. No, tienes que tocarlo. Pero literalmente estuvo en este planeta y caminó sobre él. ¿Cuántos creen que Jesús anduvo en los días de su carne? No estuvo en el cuerpo, dice la palabra. Vino a desangrarse por nosotros literalmente en la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz médicamente? Se desangró. Un desangramiento total. ¿Para qué? ¿Redimir qué cosa? Nuestros. Diga, porque hace rato no lo dices. Nuestros pecados. Pero son nuestros pecados. Por eso vino a morir por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios dejó milagros y sanidades como testimonios literales. No solo discursos, sino dejó literalmente evidencias en este planeta. El paso por la tierra de Cristo y su evangelio y su palabra todavía sigue teniendo efectos en la humanidad. Pablo reconocía junto con Bernabé que eran hombres normales, pero que quería que eso se convirtiera en el Dios vivo, que hizo, y aquí empieza un discurso de Pablo. Vamos a leerlo literalmente. ¿Qué hizo? Ese Dios no era imaginario, porque hizo el cielo y ¿qué? La tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No los toros y las guirnaldas, no los muñecos, no las imágenes. Esos no son dioses. Serán baales, pero no son dioses. En las edades pasadas, esto fue literalmente un discurso de Pablo a los mundos griegos. Comenzó su irrupción contra los griegos en cuanto a luchar o evangelizarlos a ellos contra su paganismo. Muy filósofos, pero muy paganos. Y la gente hoy en día mira a los griegos, pero fueron tan pervertidos sexualmente los griegos que es una sociedad enferma. Hay mucha gente que admira muchos países, pero hay países que están enfermos de pecado, saturados de maldad, y los admiramos. Tristemente a veces los admiramos. Aún países de Europa, y la gente quiere ir allá y sueña con ir, pero se van a encontrar con los mismos o peores pecados. Un amigo mío que fue a estudiar a Francia me dijo: Pastor Joel, son gente normal como tú y yo, de carne y hueso. No tienen sangre azul, tienen sangre roja por dentro. Él estuvo estudiando allá en París, un amigo mío. Me dice: estuve en Francia, la gente normal, normal como tú y yo, seres humanos. En las edades pasadas, dice el versículo 16 de ese mismo capítulo, en las edades pasadas. Edades, usa el término edades, no usa el término eras, usa edades pasadas. Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, pero sin dejar de ser Dios. Ay, pero entonces muestra la historia. En toda la historia está, hay un rastro que puede seguirse.
solo que no quieres verlo. ¿Cómo es posible que Israel haya sobrevivido al holocausto nazi? Es una prueba indubitable de que Dios está controlando este planeta. Amén. ¿Cuánta sangre judía se derramó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no han dejado de ser el pueblo de Israel? Porque hay un Dios que los está protegiendo entonces. Y es tangible. ¿O Israel es una nación imaginaria? Diga entonces, mi fe es tangible. En las edades pasadas, está predicando el apóstol Pablo, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, en cada generación se ha pasado el bastoncito de los atletas para que entienda a la siguiente generación, no como una fe imaginaria, sino como una fe real. Les pregunto algo, ¿la iglesia de Cristo ya fue destruida? ¿Las puertas del Hades? Eso es una realidad. ¿Saben por qué no va a prevalecer? Porque la fe es real. Escuchen lo que dice. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Este es un pasaje crucial para este tema. Algunos científicos dicen que Dios juega los dados, pero no dice dónde los tira. ¿Qué es eso? Y está en internet, búsquenlo. Dios juega los dados, pero no dice a dónde los tira. Dios juega los dados. ¿Tú crees que Dios está jugando con el universo? Si fuese así, el sol saldría del otro lado. Está ejecutando lo que Dios le mandó, una ley astronómica. La luna con todas las mareas. Nos estaba contando Ariel, que es pescador allá, de vez en cuando pesca, ¿no está Ariel? Está por ahí. Ariel, que estos días le dio mal la pesca porque la luna tiene un movimiento o una etapa y los peces, impresionante. Ustedes saben que sí tiene que ver hasta con los cultivos. La luna con todas las mareas. Entonces los peces se ponen pesados. Pero el ser humano ignora eso y los peces saben más que nosotros. No van a la universidad, pero saben, uy, la luna está tal. Ahí está Ariel. Me está diciendo que no le fue muy bien. Pero nosotros decimos que Dios es un cuento que inventó el hombre. ¿Cómo dijiste? Antes de que el primer ateo existiese, mejor dicho, el primer hombre que fue Adán, antes de que Adán fuese, ya Cristo era. Más que Salomón en este lugar. Literalmente Jesús le dijo eso a los judíos: he aquí más que Salomón. Jesús es más grande que Moisés y que Elías juntos. Es más real que ellos. ¿Cuánto lo creen? Es el juez de toda la tierra. No se dejó sin testimonio, haciendo bien, a pesar de que la gente quiere ignorarlo y hay ateos en la tierra. Dios está haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. ¿O acaso Dios dice, no le llevas a ese barrio incrédulo? Es más, yo creo que le manda más lluvia a los ateos. Lluvias del cielo y tiempos que llenando de sustento, porque en la fe es tangible. ¿Quién está controlando las plantas de sus vidas? ¿Quién le da de comer a las aves? Por favor, ¿tienen almacenes? ¿Tienen despensas? ¿Y qué hace Dios con las aves? ¿Y qué hacemos los seres humanos, los cristianos? Dudamos. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Diga conmigo, fe tangible. Tan tangible que Dios se controla las estaciones y los tiempos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero dice tristemente el 15, y diciendo estas cosas, tremendo predicadora, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio a los dioses griegos, a los dioses paganos. Qué triste realidad. Pablo está llevando un mensaje tangible y real. Hubo una sanidad de un hombre que estaba enfermo, que médicamente el dictamen que decía que estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado, pero siguen queriendo en los ídolos paganos, en los que no son dioses, hechos de manos de hombres, de artífices de hombres, que no se ponen a pensar, bueno, mira, viene un hombre y comienza con el cuchillo a tallarlo, y hace un dios. Y dice, este es Dios de la gente. Oh, sí.
Ese es Dios. ¿Con qué compararemos al Dios del cielo? Dice Romanos capítulo 1 y 2 que los seres humanos compararon a Dios con semejanza de aves, cuadrúpedos y hasta de hombres y reptiles. Les pregunto, ¿Dios es eso? Digan conmigo, Dios es espíritu. Eso es lo que la Biblia dice. Pero no por ser espíritu no es tangible, porque tan tangible es que ese espíritu llamado Dios dividió el mar rojo en dos, frenó el Jordán. Escucha, iglesia, hizo que lloviera maná del cielo. Le pregunto, ¿el maná era imaginario o era real que comieron? Y entonces en los días de Jesús los judíos dijeron que Moisés les había dado el maná. Jesús le dice a ellos, ok, ¿qué soy yo? El pan que descendió del cielo, el pan real. Jesús no estaba jugando con su mensaje. Todo lo que el Padre le dijo que dijera, Él lo dijo. Todo lo que el Padre le ordenó que hiciera, Él lo hizo. Repita conmigo, fe real. Ahora, le ha pasado un fenómeno a usted que vamos a leer ahora en Hechos 17:23. Búsquelo. Vemos que Pablo siguió su curso en su viaje ministerial. Él siguió por otras ciudades, hubo el concilio de Jerusalén, siguió la historia, comenzó el segundo viaje misionero, comenzaron la adición de Timoteo, vino la visión de varón macedonio, lo encarcelaron en Filipos por echar fuera un espíritu de adivinación de una muchacha, y llega al capítulo 17. Pasando por Anfípolis, y está narrando Lucas, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, escuchen lo que dice, ¿qué dice allí? Como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, 21 días, discutía con ellos. Comenzó a predicarles en la sinagoga. Luego Pablo sale de ese punto y pasa por Berea, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Siempre Pablo llegaba a una ciudad, ¿y dónde iba? A la sinagoga. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, es decir, se iba acercando a la capital de la filosofía mundial. ¿Por qué el Espíritu Santo lo estaba guiando? De hecho, antes de eso, el Espíritu Santo no dejó que se desviaran a una región del mundo donde ellos querían ir. Ellos quisieron ir a Bitinia, el Espíritu dijo, no van para allá. Luego quisieron ir a otra parte, y Dios, el Espíritu Santo, no van. Les prohibió. ¿Por qué? Querían caminarlo a Atenas. Toda esa secuencia geográfica se culmina en capítulo 17, versículo 16. Ahora van a ver por qué Pablo, Dios lo llevó hasta Atenas, considerada la cuna de la filosofía y conocimiento mundial. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu con E minúscula, o sea, el espíritu de Pablo como ser humano, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si Pablo hoy en día estuviera vivo, ¿cómo vería nuestra nación? ¿Cómo la vería? No sé, concentre, solamente se cayó algo. Tengo esa mala costumbre, oímos algo y nos conectamos. Escuchen, ¿cómo vería el apóstol Pablo a Colombia hace poco, con la llegada del Papa? Cuéntenme, ¿cómo está el corazón de Dios con esta nación? Enardecido, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Precisamente el ser humano quiere cosas que se puedan tocar para creer, y resulta que Dios no quiere que la fe, dice la palabra, no andamos por vista, sino por, repita eso, no por vista, sino por fe. Pastor, pero ¿qué está diciendo la palabra? Está diciendo que Abraham no sabía para dónde iba y creyó, y era una fe real, tangible. Abraham no iba a jugar con su familia y sustento de su casa. Él dijo, Dios lo dijo, yo lo hago. 2017, Dios habló hace rato y la iglesia no lo está haciendo. Gloria a Dios. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Atenas tenía su sinagoga, y en la plaza cada día con los que concurrían.
Y algunos filósofos, porque la fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? Repita, fe tangible. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, está narrando Lucas, disputaban con él. Y unos decían, escucha el concepto que tiene de Pablo y el concepto que la gente tiene de nosotros. ¿Qué querrá decir este palabrero? Diga conmigo, no somos palabreros. Diga, ni culebreros. No andamos vendiendo estampitas, ni jugando con la fe de las personas. La fe es real. Y otros decían de Pablo, parece que es predicador de nuevos dioses. No, corrección, del único Dios verdadero. Porque les predicaba el evangelio de Joel Peña, el evangelio de Marcos Witt. Qué triste, ¿eh? Hoy en día la gente no dice el evangelio de Jesús y de la resurrección, que para los filósofos era una locura. Y tomándole, cometieron un grave error. Ellos mismos le trajeron al aerópago. Eso es el problema de ellos. Pero Pablo estaba capacitado para enfrentar ese público. Amén. Dile que está al lado, capacítate. Prepárate. El otro año tenemos una campaña en la congregación. Todos los líderes tienen que estudiar en la escuela. Todas las iglesias lo hacen normalmente, no sé por qué nosotros lo estamos exigiendo. Que se preparen, que se capaciten en esta misma iglesia, que hay una escuela y pocos vienen a prepararse. Entonces, ¿hay que traer a un gringo, un europeo para que la gente venga a estudiar? Pues no, hay que venir a formarse, a prepararse. Amén. Otras iglesias los exigen y muchas están en error y la gente acude. Pero el otro año vamos a exigir a los ministerios que el que no estudie no va a servir, porque no están preparados para prestar defensa ante algo como esto, a pequeña o grande escala. Ya conmigo, es importante la formación. Eso es importante, hermano. O usted no venga a decir que una empresa lo va a contratar porque usted cree que sabe. No, yo creo que sé medicina. ¿Dónde está tu cartón? No, eso no hace falta. ¿Dónde está el cartón? Ah, pero como es para Dios, lo que salga. No, hermanos, tenemos que prepararnos. Nos estamos enfrentando a un mundo que cada día es peor. Y tomándole, le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Claro que sí. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Cómo va el mundo del evangelio? Queremos, Dios permitió esto, pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino es decir, en oír algo que era para ellos el mensaje de Pablo, algo, y repita conmigo, y era algo viejo. Desde Génesis 1:1 viene el evangelio. Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio de ¿dónde? De la cuna del conocimiento mundial de ese tiempo, es como si se parara en la Sorbona allá en Europa, o en Cambridge, o en el MIT en Estados Unidos, o en Harvard, o en Yale. Se parara Pablo allí en ese escenario y dijera el siguiente mensaje. Escúchenlo cómo habló el mensaje del apóstol. Varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, y realmente hay gente muy religiosa pero no conoce a Cristo. Porque pasando y mirando, diga conmigo, tangibilidad, o sea, él está observando cosas reales. Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Escuche, estaba en griego y está en mayúscula. Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, adoraban un Dios que no conocían. Había un altar sin ídolo arriba, estaba vacío. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Se agarró de ese elemento donde había un altar y arriba no había nada. Los demás tenían una efigie o figura. Este no tenía nada arriba, estaba invisible. Cuando uno le pregunta, muéstrame a Cristo, ¿qué le vas a mostrar? ¿Le vas a mostrar un muñeco? No le muestres nada, solo evangeliza, predica. Sí, porque queremos ser mejor que el apóstol Pablo. Bueno, vamos a ponerle aquí un laboratorio. No, predica.
Dios puede usar un vaso escogido, créanme. En Escocia hay un pastor de una iglesia que es ingeniero molecular. ¿Conoce usted algún ingeniero molecular por aquí? Pastor de una iglesia en Escocia. Muy serio, muy bien vestido, con una sobriedad, y es un pastor. No es un loco desquiciado que anda en las calles gritando, es un hombre de ciencia, pero es pastor. Cada uno llegó al Señor como Dios le dio la capacidad. Yo no soy ingeniero molecular, pero predico el Evangelio. Pastor, ¿a qué punto quiere llegar? Que Dios tiene en su iglesia, quiere tener gente preparada también para demostrarle al mismo necio, a la gente necia del mundo, que Dios creó el mundo. Repita conmigo, fe tangible. Vamos a ver qué fue lo que Pablo predicó en Atenas. El Dios que hizo el mundo no cambió el mensaje. El Dios que hizo, ¿a quién se lo está diciendo? A los griegos que pensaban que Cristo era una imaginación de hombres. ¿Cómo dice el dicho popular en el mundo? Que el hombre creó a Dios. ¿Han escuchado eso? No, el hombre se inventó a Dios. Y como lo dice un catedrático, la gente lo cree. Pero Dios también tiene sus catedráticos. Dios tiene sus médicos, sus ingenieros, sus abogados, sus arquitectos. Dios también tiene su gente. O todos los discípulos eran indoctos. Pablo era un indocto. Lucas era un indocto. Dios tiene de todito en la iglesia. Quiere tenerlos. ¿Entiendes que tu profesión también aporta a la iglesia? ¿Entiendes eso? ¿O acaso Lucas dejó de ser médico para servir a Dios? ¿O la excusa es tu trabajo o tu estudio? Pues precisamente para eso estás estudiando, para ayudar a la obra de Dios. Silencio en la sala. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Les pregunto, ¿es un Dios imaginario o no hizo todo esto? ¿Qué había antes de que hubiera concreto en Barranquilla? 1000 años antes. Tierra, árboles, animales. ¿Usted que en Barranquilla siempre era? Un día no era. Pero usted lo ve como una ley y dice, no, ¿está seguro? Mira, está en la otra, está en la Murillo. Un día no estaban allí, pero tú crees que está. ¿Cuánto más el que hizo todo lo que vemos? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de por mano humana. Y voy a aclarar algo porque mucha gente desagarró esta figura. No, entonces no vayan a congregarse. Espérense. En el mundo griego, en el templo grecorromano, está el edificio y en toda la mitad hay un ídolo de 5 o 6 metros de alto. Grandísimo. Allá en Atenas, cuando usted va a la parte de los templos en Atenas, actualmente ustedes hay viajes turísticos que lo llevan allá, lo llevan a la zona de los templos. Y los mismos guías te dicen que ahí habían ídolos grandes dentro de los templos. Entonces cuando Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por mano humana, está diciendo, ustedes tienen sus templos a sus dioses metidos, pero Dios no habita allí. Porque esto es un radicalista y dijo, no se congrega en ninguna congregación. Eso no está diciendo el apóstol Pablo. Hacen una mala exégesis del pasaje. En el tiempo en que Pablo estaba predicando, estaba el templo de Atenea, estaba el templo de Apolos, estaba el templo de estos dioses erigido allí, y dentro del ídolo hay colocado el ídolo, colocado. Ahí es donde dice Pablo que nuestro Dios, ¿dónde está Dios? Por favor, muéstramelo. Pero no porque no lo veas, no está dominando el universo. ¿Sabes cuál es el error del ser humano? Quiere creer algo que quiere ver o que puede ver, pero la Biblia misma dice que Dios es espíritu. Pero no por ser espíritu no es real. Hemos cometido un grave error en el Evangelio. No estamos predicando fábulas, sino un Dios real. ¿Sabes que un día sí se va a manifestar y todo ojo le verá? Y toda rodilla, aún los ateos tendrán que doblar sus rodillas. ¿De quién? Voy a ser más fuerte. Aún el mismo diablo tendrá que doblar su rodilla antes que estar preparado para jugar a vivo de los muertos. Pero no quiero que llegue hasta ese día para que tú creas. Quiero que creas ahora. Amén. Y lo que dice la Biblia. Aquí ahora Pablo se coloca un poco científico. Ni es honrado por manos de hombres. Los templos griegos necesitaban que los lavaran.
que les cambiaban las flores todos los días, había adornos florales. ¿Usted se imagina un templo griego en un año de no mantenimiento? ¿A qué hora le dan las flores? Les pregunto, ¿qué sucede en los cementerios? La gente cada mes, o no sé cuánto tiempo, lleva flores y las renueva, ¿cierto? Si no, ¿qué pasa con las flores? ¿Se quedan eternamente allí? Pues el templo de los dioses griegos tenía tantas flores podridas que había que hacerle mantenimiento, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Pregunto, ¿Dios es un limosnero que necesita que le dé una moneda? Él no necesita nada de nosotros, pues Él es quien da a todos vida, se lo están diciendo los griegos, y aliento y todas las cosas. Esto es científico, y de una sangre, la sangre de Adán, escuchen, y de una sangre. Pablo no se está equivocando. Pablo se está jugando su reputación en Atenas. Y de una sangre, y pregúntenle a la gente que estudia la genética, y de una sangre ha hecho ¿qué? ¿Eso es imaginario o es real? ¿Es real? ¿Es verdad o mentira? Es verdad, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado. Dios fue el que escogió el orden de los tiempos y los límites de qué. Si el hombre fue a la luna, ¿por qué no ha armado un barrio allá? Otro mito. ¿Por qué no está poblado Marte con conjuntos residenciales y piscinas? Usted ve la gráfica en las revistas imaginarias, por cierto, y muestran y la gente, uy, sí, voy a comprar un plan, un terreno en la luna, cómpralo. No lo vas a disfrutar. Dios puso límites, y un astronauta muy serio en Texas dio ese estudio. Para enviar un hombre a Marte hay que comprimir el aire del tamaño del estado de Texas en un maletín que vaya en la espalda del astronauta para nada más llevarlo. ¿Cómo lo regresas? Ellos saben que es imposible, pero le venden a la humanidad por la televisión y más aún por la internet la idea de que el hombre puede dominar los planetas. No pudo con este, y lo hablo en pasado porque ya lo contaminó y quiere escapar de la responsabilidad del ser humano. Pero Dios le puso al hombre límites de su habitación. Diga, límites. Para que busquen a Dios si en alguna manera. Por eso ahorita les hablaba que la fe es tangible. A veces hay hombres que necesitan pruebas y Dios les muestra las pruebas, como John McDowell, palpando. Repite esa palabra, palpando. O sea, tocando, toque la silla. Puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Se imaginan los griegos de ese momento y que, ¿dónde? ¿Por qué dudamos que Dios es real? Cuando Él es el que creó el universo. La naturaleza, la creación tiene un diseño inteligente. Las moléculas, los átomos, los que estudian estos temas. Yo no soy ni microbiólogo ni profesor de biología, soy solamente un licenciado y maestría en teología. Pero hay gente que ha explorado la ciencia y se da cuenta y dice, aquí hay preguntas. ¿Qué une los átomos? ¿Qué fuerza? ¿Qué une las micropartículas? Como una medusa que parece una bolsa pero vive. Siempre he dicho eso. Uno ve la medusa en el agua, parece una bolsita y tiene vida y se mueve y nada. ¿Cuántos huesos tiene una hormiga, por favor? Y camina. Y puede cargar 3 o 4 veces su propio peso. Y decimos que Dios no es real. Diga, diseño inteligente. Pablo se está jugando su reputación en Atenas, la cuna del conocimiento mundial de ese tiempo. Y le está diciendo a ellos, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El ateo es tan inconsciente que no se da cuenta que el planeta en que camina y el aire que respira, Dios lo creó para él. ¿Entendió eso? Es más, evangeliza desde ese punto de vista a la gente. Pregúntales, hazlo tomar conciencia que viven y respiran porque Dios le permitió tener la vida. Porque en Él vivimos. Escuche este concepto que Pablo le da a los griegos. Pablo no está en Judea ni en Belén, está en Atenas y les dice, porque en Él. Les pregunto, ¿cómo así, pastor? ¿Qué hay a nuestro alrededor? No somos conscientes y nos movemos.
¿En qué espacio me estoy moviendo? ¿Yo creé este planeta? Les pregunto, ¿yo creé el aire? ¿Quién de ustedes creó el aire? Y nos movemos. Y luego dice, y somos. Tres conceptos que los griegos preguntaban desde muchos siglos atrás. La vida, el movimiento y el ser. Repita conmigo. La vida, el movimiento y el ser. Y había escuelas especializadas. Heráclito de Éfeso, Tales de Mileto. Puedo mencionar muchos nombres. No me interesa, con mucho respeto a los profesores de filosofía, solamente que los filósofos no crearon el universo. La filosofía no va a salvar el mundo. Cristo es el juez preparado para juzgar vivos y muertos. Escuche lo que dice Pablo. Repita, vida, movimiento y ser. Esas tres directrices juaristas son las que se preguntan hoy en día la ciencia y la filosofía. Escuche esto. Pablo está resumiendo, en él, como algunos de vuestros propios poetas griegos también han dicho, escuche lo que dijo un poeta griego, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, a mí me gusta cuando el pastor Iván Landero usa el término divinidad, porque ese es otro punto. Hoy en día la gente es irrespetuosa cuando habla de Dios. Y hay que dar mucha reverencia a Dios. Diga conmigo, la divinidad. O sea, Dios mismo. Sea semejante a oro, aunque el ídolo sea de oro, no es Dios. ¿Qué más? Plata, ¿qué más? Piedra, escultura de arte y de imaginación de qué. Pero eso fue lo que el hombre diseñó. Pero Dios no es una imaginación. Diga conmigo, el poder de Dios puede sanar, puede levantar a los muertos. Diga, puede hacer milagros. Diga, porque lo hemos visto. No somos charlatanes. Si solamente predicáramos y no nada por los enfermos, tenemos un problema con el evangelio, porque este es el evangelio que predicó Jesús y los apóstoles. Es el mismo. Diga conmigo, es el mismo. Aquí no podía funcionar Pedro. Dios puso a Pablo allí. Escuchen. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante, y empiezan los materiales, imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es una orden a todos los hombres en todo lugar, no importa en qué país vivas, no importa qué estrato seas, que te arrepientas, que nos arrepintamos. Amén. Diga arrepentimiento. La fe es tan tangible que el Espíritu de Dios nos lleva al arrepentimiento, porque sencillamente somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Si no nos hemos arrepentido y convertido, no podemos ser cristianos. ¿Cuál es el mensaje de Pedro? Arrepentido sí, convertido. No lo cambió nunca. Y ahora Pablo tampoco lo cambia. Arrepentimiento. Por cuanto ha establecido un día, recuerden esto, iglesia, nunca lo olviden. La fe es tan tangible y no es un cuento de hadas ni de imaginación, que Dios ha establecido en el futuro un día en el cual juzgará al mundo entero con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe. Diga, dando fe a todos con haber levantado a dónde. Diga, eso es el evangelio. Ahora, si tú no crees eso, ¿qué crees? ¿Qué hay en tu mente? ¿Fábulas? ¿Artificio de hombre? ¿Imaginación? Jesús fue a la cruz por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Con todo su corazón. Derramó su sangre, fue real. No estaba imaginándoselo. No era como decían los docetistas, en una apariencia, era una fe tangible. Él murió por nuestros pecados. Escuchen lo que dice el final de la predicación. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, como hace mucha gente cuando escucha el tema, unos se burlaban. Ok, puedes reírte. ¿Le parece incluso el evangelio? Ríete, pero hay un día del juicio. Puedes reírte todo lo que quieras de lo que acabo de decir, pero recuerda que viene el día del juicio. Unos se burlaban. Les pregunto, ¿hoy en día la gente no se burla de uno cuando le evangeliza? No hay que darse trompadas, déjenlo. Usted la va a cumplir con anunciar el evangelio. O Pablo se fue a trompadas con la gente. Lo apalearon, lo apedrearon, ¿no?
déjenlo. Algunos se burlaban y otros decían, estaban preocupados los otros, ya te oiremos acerca de esto otra vez, mas nunca lo invitaron. Así que Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, como creemos esta mañana, que algunos crean, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba, y ahora sí Lucas da el nombre de la persona, Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, contiene la A, y otros con ellos. ¿Qué sacó Pablo de ese templo del conocimiento griego? Para el beneficio de la obra de Dios. Almas, ¿cómo? Mentes, pensantes, nobles, griegos distinguidos. Porque la fe es tan tangible que aún el que necesite una prueba indubitable, Dios va a dársela. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Repite conmigo esta frase. Dios no es ficción, es realidad. Diga, mi fe no está basada en fábulas ni imaginaciones. Mi fe está basada y fundamentada en el poder de Dios. Diga, y el poder de Dios es tangible, porque ese poder me ha salvado, me ha rescatado y me ha lavado con la preciosa sangre de Cristo para el perdón de mis pecados. Póngase de pie esta mañana. Póngase de pie.